la mano por la seda más fina de su vestido de novia, alisando una arruga apenas perceptible. Sus movimientos eran seguros y precisos. 15 años trabajando con vestidos de novia habían enseñado a sus manos a sentir incluso los tejidos más caprichosos. Siempre vaporizaba ella misma los mejores vestidos en Celestial Brides, sin confiar ni siquiera en las mujeres más experimentadas para hacer el trabajo. El salón aún no había abierto, y la espaciosa sala de techos altos y enormes ventanales estaba especialmente silenciosa por la mañana. Solo el susurro del vapor perturbaba el idilio, y de vez en cuando los colgantes de cristal de la enorme araña tintineaban cuando el movimiento del aire los hacía rozarse. Prescott adoraba esos momentos por encima de todo. Podía pensar en paz, sintonizar con el nuevo día y simplemente saborear la belleza que la rodeaba en el salón. Hacía 15 años que había empezado con una pequeña tienda en una zona insólita de la ciudad. Por aquel entonces, solo tenía 6 vestidos, comprados en la venta de un salón de novias destartalado, y un gran deseo de crear algo especial. Prescott aún recuerda a su primera clienta, una chica nerviosa con un mechón de pelo rojo que no se decidía por un vestido. Hablaron durante casi 4 horas, se probaron todas las opciones disponibles y luego Prescott se sentó ante la máquina de coser e hizo cambios en uno de los vestidos delante de la clienta. Cuando la chica vio el resultado en el espejo, lloró de felicidad. Desde entonces, Prescott tiene por norma no vender nunca vestidos que no le queden perfectos. Confeccionaba cada pieza a la perfección, a veces volviendo a coser por completo modelos ya hechos. Su persistencia y atención al detalle no pasaron desapercibidas. Las clientas adineradas empezaron a recomendar el salón a sus amigas y poco a poco el negocio fue creciendo. Celestial Brides ocupaba ahora 2 plantas de un edificio histórico del centro de la ciudad. En la planta baja estaba la sala principal de ventas, con colecciones de vestidos de distintas categorías de precios, y la primera planta se destinaba a las pruebas individuales y a los modelos exclusivos. También había un pequeño taller donde Prescott podía hacer personalmente cambios en los trajes o crear algo especial para las clientas más exigentes. El timbre de la puerta principal sonó al entrar Daisy, la más joven de las empleadas del salón. Prescott sonrió al ver cómo la chica colgaba cuidadosamente su abrigo y sacaba sus zapatos de trabajo de la taquilla. En Daisy se veía a sí misma de 15 años atrás, el mismo entusiasmo y afán por aprender cosas nuevas. «Buenos días, señora Ellington. Hoy tenemos 3 citas para pruebas. La primera clienta llegará dentro de 1 hora y hay una nueva colección de Madame Dubois». Daisy siempre venía preparada y se sabía el horario de memoria. Prescott asintió y le entregó el vaporizador a la chica. «Ocúpate de los vestidos en los probadores y no te olvides de revisar todas las costuras de los encajes nuevos. Ayer noté algunas irregularidades». Iba a ser un día ajetreado, pero Prescott se alegraba de ello. Le encantaba su trabajo, ayudar a las chicas a encontrar el vestido que las haría sentirse especiales. Cada novia es única, y el trabajo de Prescott consistía en resaltar esa singularidad. Reed se burlaba a menudo de su perfeccionismo, diciendo que pasaba demasiado tiempo en el salón, pero fue esa atención al detalle lo que forjó la reputación de Celestial Brides. Prescott sabía que muchas clientas acudían a ella incluso desde fuera del estado, al oír hablar de la calidad de su trabajo y de su servicio personalizado. Mientras pensaba en su marido, Prescott echó un vistazo a su reloj. Esta noche era su aniversario de boda, y Reed había prometido hacer de ella una velada especial. Sonrió ante sus pensamientos y volvió al trabajo. Tenía que dejarlo todo listo para la primera prueba. En ese momento entró en el salón una morena alta con una postura perfecta, una clienta habitual que encargaba trajes de noche para eventos sociales. Prescott sonrió para darle la bienvenida y se dirigió hacia ella,
observando mientras caminaba que su forma de andar era un poco rígida hoy, lo que significaba que volvía a tener problemas con la zona lumbar y que necesitaría encontrar el ajuste más cómodo. Cada clienta no era solo una clienta, sino un proyecto para ella, en el que había que tener en cuenta muchos factores, desde su figura hasta su personalidad y estilo de vida. Quizá por eso volvían a ella una y otra vez, la recomendaban a sus amigas e hijas. Celestial Brides se convirtió en algo más que una tienda de vestidos de novia. Era un lugar donde los sueños tomaban forma, donde cada mujer podía sentirse especial. Prescott empezó a notar los primeros indicios en los pequeños detalles. Reed se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, aunque siempre había intentado estar en casa para la cena. Ahora comía sola más a menudo, mirando fijamente el plato que se enfriaba al otro lado de la mesa. Cuando ella le preguntaba por las razones de los retrasos, él hablaba de reuniones importantes y proyectos urgentes, pero de alguna manera estas reuniones nunca se planeaban con antelación. Aquella noche decidió esperar a su marido para hablar del próximo desfile de moda. Se acercaban las 11 cuando por fin se abrió la puerta principal. Reed parecía cansado y olía ligeramente a alcohol. «Lo siento, cariño, la reunión de inversores se ha retrasado». Le dio un descuidado beso en la mejilla y se dirigió a la ducha sin mirar siquiera la mesa puesta. Prescott guardó en silencio la cena sin tocar en la nevera. Recordó cómo Reed solía hablarle de su día, preguntarle qué estaba haciendo, hacer planes para el fin de semana. Ahora sus conversaciones se habían reducido a asuntos domésticos y charlas triviales, como si apenas se conocieran. A la mañana siguiente, ella notó que la camisa de él olía a un perfume desconocido, un aroma ligero y sutil, nada parecido a su Chanel favorito. Prescott se preguntó si no serían imaginaciones suyas. Nunca se había considerado una esposa celosa y no quería empezar a serlo. El salón estaba muy concurrido. Se acercaba la temporada de bodas y las novias acudían una tras otra para las pruebas. Prescott se sumergió de lleno en su trabajo, intentando no pensar en el extraño comportamiento de su marido, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a detalles desagradables, llamadas perdidas, cenas fallidas, fines de semana cancelados. SRA. Ellington. La SRA. Baker está aquí para su última prueba. La voz de Daisy la sacó de su ensoñación. Una mujer alta y rubia la esperaba en el probador. Al verla girar con admiración frente al espejo con su vestido de novia, Prescott recordó su propia boda. Por aquel entonces, Reed la había mirado como si fuera la única mujer del mundo. ¿Cuándo había cambiado eso? Por la noche, decidió pasar por el despacho de su marido para cenar. Hacía tiempo que no comían juntos. Quizá debería intentar cambiar las cosas. El guardia de seguridad de la entrada le sonrió. Ya había pasado a menudo por allí. Al llegar a la planta derecha, Prescott vio que el despacho de Reed estaba a oscuras. Estaba a punto de marcharse cuando oyó su voz desde la sala de conferencias. «No, eso no funcionará esta noche. Prescott está en casa». «Sí, entiendo. Intentaré salir mañana». Se dio la vuelta en silencio y se marchó, dejando la bolsa de la cena sobre la mesa de su secretaria. De camino a casa, los fragmentos de la llamada no dejaban de darme vueltas en la cabeza. Claro, podría haber sido una llamada de negocios, pero entonces, ¿por qué había hablado en un tono tan suave, casi íntimo? En casa, Prescott sacó una caja de fotos de boda. Ella y Reed se habían conocido en un acto benéfico. Él estaba empezando su carrera en una empresa de inversiones y ella abría su primer pequeño salón de belleza. Fue amor a primera vista, como en las películas románticas. 3 meses de noviazgo, luego compromiso, boda. Los dos trabajaban duro, se apoyaban, hacían planes. El teléfono vibró. Un mensaje de Reed. «Lo siento, llegaré tarde otra vez esta noche. No me esperes con la cena». Prescott miró su foto de boda. Felices, enamorados, confiados en el futuro.
Luego desplazó la mirada a los últimos selfies que se habían hecho juntos hacía un mes. Algo había cambiado sutilmente en su mirada, en la forma en que le había rodeado los hombros con el brazo. Era como si estuviera realizando un ritual familiar en lugar de mostrar afecto. Al día siguiente, se dio cuenta de que Reed se había vuelto más meticuloso con su aspecto. Perfume nuevo, gemelos caros, corte de pelo elegante. Antes era indiferente a esas cosas y dejaba que ella eligiera su ropa y sus accesorios. Ahora, sin embargo, cada vez consultaba más a alguien sobre su vestuario. Por la noche llamó su madre. Eran bastante amigas y Prescott siempre apreciaba esas conversaciones. Su suegra le preguntó por los negocios, por el salón, y luego, como de paso, le preguntó si ella y Reed estaban bien. Al parecer, el corazón de la madre sentía algo. Por supuesto que todo va bien, solo que es mucho trabajo para los dos. Intentó hablar Prescott con seguridad, pero sentía la garganta traicioneramente rasposa. Después de la conversación, se sentó largo rato en el taller de su casa, estudiando muestras de tela para una nueva colección. El trabajo siempre la ayudaba a sobrellevar sus pensamientos ansiosos. Pero hoy, ni siquiera su trabajo favorito la reconfortaba. El teléfono de Reed volvió a sonar en algún lugar de la casa. Lo había vuelto a olvidar cuando se había ido a trabajar. Prescott no contestó, aunque se fijó en el número desconocido de la pantalla. No era el tipo de mujer que comprobaba los teléfonos de sus maridos. Todavía no. La carta llegó a la cuenta de correo electrónico oficial del salón a primera hora de la mañana. Beatrice Holloway, autora del popular blog de bodas White Dreams, expresaba su deseo de hacer un reportaje sobre Celestial Brides. Prescott miró las estadísticas de su página. Alcance impresionante, contenidos de calidad, buenas críticas de otros miembros del sector. Lo único que le pareció inusual fue cuando Beatrice mencionó específicamente que quería conocer a la dueña del salón en persona. Lo siento, pero la sesión del jueves se cancela. Tenemos un invitado importante, dijo Prescott al entrar en la sala de reuniones, donde el equipo se preparaba para una sesión fotográfica programada para la nueva colección. Daisy empezó inmediatamente a hojear el calendario, coordinando la nueva fecha con todos los implicados. Beatrice se presentó en el salón exactamente a la hora acordada, alta, delgada, con un elegante traje pantalón blanco, un peinado impecable y un maquillaje profesional. Lo único que estropeaba un poco la imagen era el carmín demasiado brillante y la mirada demasiado atenta, casi estudiosa, que dirigía a Prescott. «Llevo mucho tiempo siguiendo los progresos de su salón», dijo Beatrice en voz baja pero segura, con una sonrisa profesional. «Mis abonados siempre preguntan por sus colecciones. Creo que un artículo detallado sería de interés para el público». Pasaron casi 3 horas discutiendo el concepto de un futuro artículo. Beatrice hacía las preguntas adecuadas, tomaba notas en un costoso cuaderno de cuero y fotografiaba periódicamente detalles del interior con una cámara profesional. Prescott habló de la historia del salón, mostró los mejores modelos y compartió planes para el futuro. «Y este es nuestro último diseño, un vestido transformador. La falda superior es desmontable, lo que convierte un exuberante vestido de baile en un elegante vestido de noche». Prescott hizo una demostración del mecanismo de cierre. Beatrice escudriñó el diseño, pidió permiso para hacer algunos primeros planos y de repente preguntó: «¿Tu vestido de novia también era de tu salón?» «No, el salón no existía entonces. Pero fue mi vestido de novia el que determinó en gran medida mi forma de trabajar. No me quedaba perfecto, y recuerdo esa sensación de ligera decepción. Ahora me aseguro de que mis novias no experimenten eso». Algo brilló en la mirada de Beatrice, interés o burla. Rápidamente desvió la conversación hacia otro tema, pero Prescott notó la extrañeza para sus adentros. Una semana más tarde apareció en el blog de Beatrice el primer post sobre Celestial Brides, texto bien escrito,
fotografías profesionales, descripciones precisas de las colecciones. El post recibió un número récord de me gusta y comentarios. Siguió un segundo post, un tercero. Beatriz acudía con regularidad al salón, fotografiaba a las nuevas modelos y concedía breves entrevistas al personal. S.R.A. Ellington, la señorita Holloway le ha preguntado por su agenda para la semana que viene. Le tendió Daisy una hoja de notas. Quiere preparar un artículo sobre el proceso de creación de un vestido a medida. Prescott dudó. Le preocupaba que la bloguera prestara tanta atención al salón. Normalmente Beatriz escribía reseñas variadas, no se fijaba en una sola marca. Entonces, ¿por qué Celestial Brides aparecía de repente en su blog casi semanalmente? La respuesta llegó de forma inesperada. Aquella noche, mientras se desplazaba por el Instagram de Beatriz, Prescott se topó con una foto de un restaurante. La bloguera estaba cenando con varias personas, y Reed estaba entre ellas. La instantánea había sido tomada hacía un mes, mucho antes de la primera visita de Beatriz al salón. En la foto, estaban sentados uno al lado del otro y hablaban animadamente de algo. Prescott cerró la aplicación y se sirvió un poco de vino. Podía haber muchas explicaciones. Una reunión de negocios, una coincidencia, conocidos comunes. Pero ¿por qué Reed no lo había mencionado ni una sola vez? ¿Y por qué Beatriz, sabiendo que se conocían, también había guardado silencio? La siguiente visita de la bloguera al salón fue diferente para Prescott. Notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Cómo Beatriz le preguntaba discretamente por su vida personal, cómo escudriñaba las fotos de las paredes, cómo intentaba quedarse más tiempo. «Tienes un gusto increíble», consideró Beatriz sobre la nueva colección. «Supongo que en la vida también eres igual de impecable». «La vida es más complicada que una foto bonita en Instagram», respondió Prescott con calma, notando cómo la bloguera fruncía ligeramente el ceño al oír esas palabras. Por la tarde, se quedó deliberadamente hasta tarde en el salón, clasificando el correo. Entre los folletos publicitarios encontró una revista de papel satinado con un marcapáginas, un artículo sobre moda nupcial, y entre otros expertos había una cita de Beatriz. «La novia moderna tiene que estar preparada para el cambio», dijo en una entrevista. «A veces lo que parece un desastre puede ser el comienzo de algo nuevo». Prescott dejó la revista a un lado y miró por la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas goteaban lentamente por el cristal, distorsionando el contorno de la ciudad. De la misma manera se distorsionaba la realidad mientras intentaba dar sentido a lo que estaba ocurriendo en su vida. Con la llegada de Beatriz, la vida del salón había cambiado. Ahora casi todos los días asistía a pruebas, fotografiaba el proceso de trabajo, hacía pequeñas entrevistas a las novias. Sus publicaciones atraían a nuevos clientes y, desde el punto de vista comercial, la colaboración parecía perfecta. Pero Prescott cada vez pensaba más que era como si la bloguera intentara formar parte de su mundo. «He pedido comida en el restaurante francés que mencionaste». Beatriz dejó las bolsas de papel sobre la mesa. «Sabes, tenemos mucho en común. Yo también empecé prácticamente de cero, solo con un pequeño blog de moda nupcial». Prescott sonrió amablemente, notando para sí misma que nunca había mencionado este restaurante en sus conversaciones con Beatriz. Sin embargo, era el lugar favorito de Reed. A menudo cenaban allí los fines de semana hasta que él empezaba a trabajar hasta tarde. «Háblame de tus planes para la próxima temporada». Beatriz sacó un bloc de notas. «He oído que estás preparando algo especial». «Aún es pronto para decirlo». Prescott apartó con cuidado su almuerzo sin tocar. «Anunciaremos la nueva colección cuando estemos totalmente listos». Beatriz se inclinó de repente más cerca. ¿Ha visto ya su marido los diseños? Debe de ser agradable tener cerca a alguien que entienda el negocio y pueda dar buenos consejos. Prescott se sintió ligeramente irritado. En las últimas semanas,
Beatrice había tratado cada vez más de desviar la conversación hacia asuntos personales, especialmente los relacionados con Reed. Era como si tanteara el terreno, probando reacciones. Reed nunca interfiere en mi trabajo, respondió secamente Prescott. Tenemos áreas de especialización diferentes. En ese momento, Daisy se asomó al despacho. Señora Ellington, han llegado las telas para la nueva colección. Tenemos que comprobar la calidad. ¿Puedo echar un vistazo? Beatrice se animó de inmediato. Prometo no hacer fotos, solo para que se entienda. Bajaron a la trastienda, donde ya se estaban desembalando rollos de telas caras. Beatrice, con cara de entendida, pasó la mano por la seda, examinó el encaje, hizo preguntas sobre los proveedores. Su interés parecía genuino, pero algo en aquella excesiva preocupación alarmó a Prescott. «Oh, es la misma seda francesa que es tan difícil de conseguir». Beatrice escudriñó el delicado rollo rosa. «Dicen que solo se usa en 5 salones en todo el país». Prescott se tensó. Nunca había hablado de proveedores en público. Esa información solo la conocían ella y unos pocos empleados de confianza. ¿Cómo podía Beatrice conocer esos detalles? Por la noche, mientras revisaba su correo electrónico del trabajo, Prescott descubrió un mensaje de su proveedor en Francia. Se preguntó si ella realmente planeaba aumentar sus compras como se había hablado la semana pasada. Pero Prescott no había tenido ninguna negociación de ese tipo. Al día siguiente, Beatrice surgió con otra idea. He pensado que quizá podríamos hacer una serie de publicaciones sobre los entresijos de la moda nupcial, mostrar cómo se hacen los vestidos, de dónde vienen las telas. A mis suscriptores les encantaría. Quizá eso sea demasiado personal, respondió Prescott con firmeza. Concentrémonos en las colecciones terminadas. Beatrice no insistió, pero Prescott notó el cambio en su mirada, algo fría y calculadora. Sin embargo, en un minuto la bloguera ya estaba comentando con entusiasmo las últimas tendencias nupciales con Daisy. Por la noche, al cerrar el salón, Prescott encontró el teléfono que Beatrice había olvidado. En la pantalla apareció una notificación. Un mensaje de Reid. «Nos vemos a las 7 como siempre». Prescott dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirándolo largo rato, tratando de convencerse de que había alguna explicación sencilla. Media hora más tarde, Beatrice volvió a por el teléfono. Parecía ligeramente preocupada, comprobó rápidamente los mensajes y se despidió sin levantar la vista. Prescott la observó a través de la ventana del salón. Postura impecable, traje caro, andar seguro. Una mujer que sabía exactamente lo que quería. A la mañana siguiente, Prescott encontró en el correo una carta de una conocida revista de bodas. Ofrecían hacer un gran reportaje sobre novias celestiales, y Beatrice figuraba como persona de contacto. De alguna manera se las había arreglado para organizarlo sin hablarlo con Prescott. Solo quería que fuera una agradable sorpresa, explicó Beatrice cuando Prescott le preguntó. ¿Te das cuenta de que una publicación así es una gran oportunidad para el salón? Prescott comprendió, al igual que comprendió que Beatrice intentaba metódicamente convertirse en indispensable, para el salón, para el negocio, para su vida. Era como si estuviera preparando el terreno para algo más. Abrir el salón los lunes era especialmente duro, siempre se necesitaba más tiempo para prepararlo después del fin de semana. Prescott llegó antes de lo habitual para echar un vistazo a la nueva colección antes de una importante sesión de fotos. Los vestidos, colgados en perfecto orden, brillaban bajo la luz matinal que entraba por los grandes ventanales. No oyó de inmediato el ruido de la puerta al abrirse. Nadie solía entrar tan temprano. Prescott vio a Beatrice en el reflejo del espejo, pero no tuvo tiempo de sorprenderse por su temprana visita. Reid apareció a espaldas de la bloguera con un teléfono en la mano, apuntando a la escena en curso. «Buenos días, querida». La voz de Beatrice sonaba desconocida. Nada de la dulzura habitual, solo fría confianza.
En sus manos sostenía varias botellas grandes de tinta, de las que suelen utilizarse para llenar las impresoras de oficina. Prescott se volvió lentamente. ¿Qué pasa? Solo una pequeña lección. Beatrice se acercó al primer vestido. Sabes, realmente admiraba tu trabajo, ¿verdad? Tanta atención al detalle, un gusto tan impecable, excepto que has estado sorprendentemente ciega en tu vida personal. Las primeras salpicaduras de tinta golpearon la seda blanca como la nieve. Gotas de color azul oscuro se extendieron lentamente por la tela, convirtiendo el exquisito vestido en un guiñapo arruinado. Reed continuó quitándolo sin pronunciar palabra. «¡Basta!», le hizo un gesto Prescott, pero Beatrice ya estaba pasando al siguiente vestido. «Y este es el vestido favorito de tu nueva colección, ¿verdad?». Ella pasó su mano sobre el corpiño de encaje. «Tan delicado. Me pregunto cómo quedaría con un pequeño acento». Un chorro de tinta se derramó sobre el vestido, convirtiendo el encaje blanco como la nieve en un amasijo negro y azul. Prescott se quedó paralizado, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Reed se movía metódicamente de un ángulo a otro, filmando cada segundo de esta locura. ¿Sabes qué es lo gracioso? Beatrice abrió una nueva botella. Estabas tan orgullosa de tu enfoque especial para cada novia. Decías que cada vestido tenía que ser único. Bueno, ahora serán realmente únicos. La tinta se vertió sobre el siguiente vestido, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Beatrice se movía metódicamente, sin perderse ni un solo traje. Su traje blanco permanecía inmaculadamente limpio, como si la tinta temiera manchar a su dueña. «Reed», Prescott miró a su marido, «basta ya». Bajó el teléfono, pero solo para cambiar de perspectiva. Su rostro no reflejaba ninguna emoción, como si estuviera filmando un flujo de trabajo normal. «Oh, no te preocupes por él», sonrió Beatrice. «Sabe perfectamente lo que hace. Por cierto, fue idea suya grabarlo todo en vídeo. Dijo que apreciarías la ironía de la situación». El último bote de tinta estaba vacío. Beatrice volvió a mirar su trabajo. 23 vestidos, cada uno de ellos ahora con un extraño patrón de chuletas azul oscuro. «A tu mujer le encantará», se volvió hacia Reed con una sonrisa de satisfacción. «¿Verdad, cariño?». Reed colgó por fin el teléfono y asintió. «Creo que es suficientemente ilustrativo». Se marcharon tan repentinamente como habían aparecido. Prescott se quedó sola en medio del esplendor desplegado de su colección. La tinta seguía goteando por los vestidos, acumulándose en charcos oscuros en el suelo. Había un penetrante olor químico en el aire. Se hundió lentamente en la silla más cercana, incapaz de apartar la vista de los vestidos estropeados. Pero no se trataba de ellos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Reed filmando tranquilamente la locura. El hombre con el que había vivido tantos años, que ni siquiera había intentado detenerla. El timbre de la puerta principal tintineó. Daisy había llegado. Se quedó paralizada en el umbral, trasladando su mirada de los vestidos arruinados al congelado Prescott. «Dios mío, ¿qué pasa?». Prescott quiso responder, pero se le hizo un nudo en la garganta. Se miró las manos manchadas de tinta, tan negras como el vacío de su interior. 23 vestidos, 15 años de matrimonio, un teléfono en manos de su marido, filmando su humillación. «Llama a la policía», dijo finalmente con voz ronca, «y cancela todas las citas para esta noche». Daisy se apresuró a coger el teléfono y Prescott continuó sentado mirando las manchas de tinta. En algún lugar de su mente se agitaba el pensamiento del próximo desfile de moda, el plazo incumplido, la reputación del salón. Pero ahora parecía tan insignificante comparado con el peso de la traición que pesaba sobre sus hombros. La policía se marchó 2 horas más tarde, haciendo un informe y tomando fotografías de los vestidos estropeados. Prescott contestó mecánicamente a las preguntas, firmó los papeles e indicó la cuantía de los daños. No mencionó el vídeo.
Esa parte de la historia era demasiado personal. Daisy canceló todas las citas y se llevó al resto del personal, dejándola sola en el salón vacío. El silencio le oprimía los oídos. Prescott sacó su teléfono y marcó el número de Reed. Contestó tras el primer pitido, como si hubiera estado esperando una llamada. «Tenemos que hablar. Estaré allí en 20 minutos». No había culpa ni remordimiento en su voz. Ella le esperó en su despacho, mirando a través de la mampara de cristal los vestidos destrozados del pasillo. Cada uno había sido el resultado de meses de trabajo, cada uno guardaba las historias de las pruebas, las lágrimas de felicidad de las novias, sus sueños del día perfecto. Ahora esas historias estaban empapadas en tinta. Reed entró sin llamar. Seguía vistiendo el mismo traje gris con el que había rodado el programa de la mañana. Se sentó frente a él y dejó la pantalla del teléfono sobre la mesa. «¿Por qué?», se limitó a preguntar Prescott. «No tienes ni idea». Se reclinó en la silla. 15 años, Prescott. 15 años has estado consumido por nada más que tu cabaña. El ajuste perfecto, el diseño único, el enfoque especial. He oído esas frases más a menudo de lo que he oído «te amo». ¿Y por eso has decidido destruir mi obra? No, sonrió. Decidí mostrarte lo que se siente cuando algo que amas se destruye ante tus ojos y no hay nada que puedas hacer al respecto. Prescott miró el teléfono. ¿Y el vídeo era necesario? Oh, fue idea de Beatriz. Ella cree que algunos momentos merecen ser preservados para la historia. Descolgó el teléfono. ¿Te gustaría verlo? Resultó bastante dramático. ¿Cuándo empezó? ¿Qué exactamente? ¿La relación con Beatriz o mi decepción en nuestro matrimonio? Prescott sintió que las náuseas le subían a la garganta. Este hombre frente a ella, frío, cínico, extraño, no tenía nada en común con el Reed que ella conocía, o creía conocer. ¿Sabes qué es lo curioso?, continuó. Cuando Beatriz sugirió este plan por primera vez, me negué. Dije que era demasiado cruel. Y luego, una vez más, me enteré de que habías cancelado nuestra cena por un trabajo urgente de peluquería y pensé, ¿por qué no? ¿Y nunca se te ocurrió hablar de ello? ¿Hablar de qué, Prescott? ¿De cómo convertiste nuestro matrimonio en una sociedad de negocios? ¿De cómo te olvidaste de todo menos de tus preciosos vestidos? Ella lo miró y vio todos los pequeños cambios que había pasado por alto en los últimos meses. Un nuevo corte de pelo, unos gemelos caros, la costumbre de sostener el teléfono con la pantalla hacia abajo, el café de la mañana en la ciudad en lugar del desayuno casero. ¿Has pedido el divorcio? Todavía no, se levantó. Pero los papeles están listos. Beatriz me recomendó un buen abogado. Por supuesto. Prescott se levantó también. Parece que te está dando muy buenos consejos. Reed se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Sabes, esos vestidos se han vuelto realmente únicos. Cada uno cuenta ahora una historia diferente, una historia de cómo la dedicación ciega puede arruinar todo lo demás. Cuando la puerta se cerró tras él, Prescott se quedó inmóvil durante largo rato, mirando las manchas de tinta. Sobre la tela blanca estaban dobladas formando extraños dibujos que parecían mapas de territorios desconocidos, territorios que ahora tenía que atravesar. Durante 3 días Prescott no apareció por el salón. Daisy canceló todas sus citas, colocó carteles de descanso técnico y llevó los vestidos estropeados a la tintorería para, al menos, intentar salvar la tela. Prescott se quedó en casa, ignorando llamadas y mensajes. No quería ver a nadie. Al 4.º día, Theo de la tintorería llamó. «Prescott, tienes que ver esto». Su taller olía a productos químicos y café recién hecho. Theo, despeinado y sin afeitar, había pasado la noche en vela. Los vestidos, todavía con elegantes dibujos de tinta, estaban esparcidos sobre grandes mesas. «He probado diferentes fórmulas», le mostró muestras de tela.
Quitamanchas normales, soluciones especiales, incluso fórmulas experimentales. La tinta está demasiado incrustada, imposible de eliminar por completo. Prescott miró los vestidos en silencio. Tenían un aspecto diferente bajo las luces brillantes que en el salón. Las manchas de tinta creaban efectos inesperados. En algunos lugares parecían manchas de acuarela, en otros se plegaban formando dibujos geométricos. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Theo le indicó el primer vestido. Mira cómo se extiende la tinta por la tela. En la seda han creado un efecto nebuloso, en el satén han creado líneas nítidas y en el encaje han creado una especie de patrón cósmico. Tenía razón. Cada material reaccionaba de forma diferente a la tinta. Prescott se acercó para observar los detalles. Aquí, en el corsé, la tinta goteaba en finos chorros, creando un efecto de lluvia, y aquí, en la falda a capas, formaba un complejo degradado de azul oscuro a casi transparente. Intenté reproducir este efecto a propósito, le mostró Theo una muestra de tela. No funcionó. Es una reacción química única entre la tinta y la tela. Es imposible reproducirlo a propósito. Prescott tomó el borde del vestido entre sus manos. El material seguía siendo suave, la estructura de la tela intacta. Solo el color. El color había cambiado tan extrañamente que era casi hipnotizante. Y esto es interesante. Señaló un punto donde la tinta había formado una espiral casi perfecta. Parece una galaxia. O un vórtice del destino, tarareó Theo. Lo siento, no pude resistirme al patetismo. Prescott recorrió lentamente las mesas, mirando cada vestido. Ahora que el shock inicial había pasado, empezaba a fijarse en los detalles. Aquí había un vestido con falda abullonada. La tinta fluía por los pliegues, creando un efecto de aurora boreal. Y aquí, sobre una sencilla silueta minimalista, las manchas formaban la semejanza de un cuadro abstracto. ¿Sabe? Se detuvo ante la última mesa. Y, sin embargo, cada uno de estos vestidos se ha vuelto realmente único, irrepetible, uno que nunca se volverá a ver. Theo la miró atentamente. ¿Se te ha ocurrido algo? Puede ser. Prescott sacó su teléfono y empezó a hacer fotos de los detalles. ¿Recuerdas aquel desfile en París en el que el diseñador presentó una colección hecha con telas estropeadas al azar? ¿La que causó furor? Exactamente, señaló el primer vestido. Solo que el suyo era una producción. Y aquí es real. Cada mancha, cada divorcio forma parte de la historia real. Theo silbó. ¿Quieres convertir esto en una colección? ¿Por qué no? Prescott sintió una oleada de energía por primera vez en días. Estos patrones son imposibles de reproducir. Cada vestido cuenta una historia diferente, una historia de traición, de dolor, pero también de transformación. Volvió a echar un vistazo al taller. Tendremos que trabajar en los detalles, añadir encaje en alguna parte, cambiar la silueta en alguna parte. Enfatizar la naturalidad de los patrones, convertirlos en la pieza central del diseño. Eso es una locura, Theo negó con la cabeza. Pero ya sabes, podría funcionar. Prescott ya estaba tecleando un mensaje a Daisy. Reúne a todos en el salón mañana por la mañana. Tengo una idea. Echó otro vistazo a los vestidos. Ahora parecían diferentes, no como trajes arruinados, sino como lienzos en los que el destino había pintado sus patrones. Tal vez Reed tenía razón. Cada uno de ellos contaba una historia, pero no la que él tenía en mente. El taller de Theo había sido equipado con iluminación adicional y grandes espejos. Cada vestido estaba ahora en un maniquí separado para poder trabajar la silueta. Prescott pasaba todo el tiempo aquí, olvidándose de horarios y citas. Daisy trasladó parte del trabajo del salón al taller y se sentó en una mesita con su portátil. «Tienes que aumentar el contraste aquí», consideró Prescott sobre el vestido con mechas brumosas. «Si añades encaje negro alrededor del borde, el estampado será más expresivo».
Theo conjuró fórmulas para los tintes. Había desarrollado una forma de aclarar parcialmente las manchas de tinta, creando tonos adicionales. A veces esto daba resultados inesperados. La tinta reaccionaba de forma diferente, y cada experimento era un riesgo. Mira, le enseñó una muestra de tela. Si tratas la seda con este compuesto antes de aplicar el encaje, consigues un efecto de profundidad. ¿Ves cómo aparecen los tonos azules? Prescott aplicó el encaje al vestido, tratando de encontrar la colocación perfecta. En la última semana, había aprendido a ver la belleza en los patrones aleatorios. Donde antes solo había manchas, ahora aparecían composiciones complejas. ¿Y si aquí? Señaló el corsé de uno de los vestidos. Colocamos los cristales siguiendo las líneas de las manchas de tinta. Acentuarán el dibujo natural. Daisy sacó muestras de cristales de distintos tamaños. Los dispusieron sobre la tela, experimentando con el reflejo de la luz. Algunas combinaciones crearon un efecto casi hipnótico. Los cristales parecían flotar sobre ondas de tinta. En el proceso, cada vestido adquirió su propio carácter. Uno parecía un cielo tormentoso, otro las profundidades del mar, otro un mapa estelar. Prescott les puso nombres: tormenta nocturna, amanecer brumoso, constelación de Casiopea. «¿Sabes?», dijo una vez Theo, mirando el vestido terminado. «En la filosofía japonesa hay un concepto llamado kintsugi, el arte de pegar cerámica rota con oro. Creen que las grietas y roturas embellecen una cosa, cuentan su historia», reflexionó Prescott. En cierto modo, estaban haciendo lo mismo, convertir signos de destrucción en elementos de belleza. Cada mancha de tinta se convertía en parte de un nuevo diseño, cada divorcio accidental se transformaba en un elemento artístico. Trabajar con vestidos exigía un cuidado especial. La tela seguía siendo vulnerable tras el contacto con la tinta, y cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. Trabajaban con guantes, cada puntada hecha con la máxima precisión. «Mira esto», le mostró Theo algo bajo el microscopio. «¿Ves cómo la tinta ha penetrado en la estructura de las fibras? Han creado su propio patrón a nivel micro». Este descubrimiento les inspiró para experimentar más. Empezaron a utilizar distintas técnicas de tratamiento del tejido para realzar o suavizar el efecto de la tinta. Algunas zonas se trataron con compuestos especiales, mientras que otras se dejaron intactas. Una tarde, cuando estaban terminando otro vestido, Prescott se dio cuenta de algo interesante. «Tío, ¿te acuerdas de aquel primer vestido que apartamos por inútil? Creo que sé qué hacer con él». Sacaron el vestido del almacén. A primera vista parecía irremediablemente arruinado. La tinta había empapado completamente la tela. Pero ahora Prescott le vio potencial. «Vamos a convertirlo en el núcleo de la colección, la más oscura, la más dramática, el que lo empezó todo». Trabajaron en este vestido en concreto durante mucho tiempo. Añadieron capas de tejido translúcido, creando un efecto de profundidad. Dispusieron los cristales de una forma especial para que centellearan como estrellas en una noche sin luna. El resultado fue algo completamente nuevo. Un vestido que parecía absorber la luz y reflejarla con 1000 destellos. «¿Cómo lo llamamos?», preguntó Theo, mirando el resultado de su trabajo. «Fénix», respondió Prescott tras una pausa, «porque a veces hay que arder para renacer». A finales de mes, la colección empezaba a tener un aspecto acabado. Cada vestido contaba una parte diferente de la historia, pero juntos creaban una composición unificada. De los más oscuros a los más claros, de las siluetas sencillas a los diseños intrincados, todos los elementos se complementaban. «¿Sabes?», dijo Daisy, mirando los vestidos transformados, «parece que son incluso mejores de lo que eran originalmente». Prescott asintió en silencio. Tal vez esa fuera la lección principal. A veces la destrucción se convierte en el principio de algo nuevo, más fuerte y más hermoso.
Prescott se sentó en su despacho, mirando las fotos de la colección terminada. Tenía que pensar cómo presentarla al público. La campaña publicitaria habitual no funcionaría en este caso. La historia que hay detrás de la creación de estos vestidos requería un enfoque especial. He consultado con algunas publicaciones. Daisy puso una lista de contactos sobre la mesa. Están interesados, pero quieren conocer el concepto. Prescott se reclinó en su silla. ¿Cómo contar esta historia sin convertirla en un escándalo? No quería que la colección se convirtiera en una mera sensación social. La llamaremos Metamorfosis, dijo finalmente, sin mencionar la historia que hay detrás de la creación, que los vestidos hablen por sí solos. Empezaron con una sesión de fotos. En lugar de las habituales sesiones en estudio, Prescott eligió una antigua mansión de techos altos y espejos vintage. Los vestidos se fotografiaron con luz natural. La luz del sol que entraba por las altas ventanas creaba un increíble juego de luces sobre los dibujos de tinta. «Mira cómo se reflejan los cristales en los espejos», mostró el fotógrafo en las primeras tomas. Se consigue un efecto infinito. Para cada vestido se inventó una historia diferente, no sobre la traición y la venganza, sino sobre la transformación y el renacimiento, sobre cómo el azar puede convertirse en arte, cómo el caos se transforma en belleza. Daisy recurrió a las redes sociales. Creó una serie de mensajes crípticos, primeros planos de patrones inusuales, el juego de la luz sobre los cristales, detalles del acabado. Sin explicaciones, solo el hashtag Metamorfosis y la fecha de la próxima exposición. La gente ya ha empezado a discutir, le muestra a Prescott los comentarios. Todo el mundo se pregunta qué es esta técnica de coloración. Theo se ofreció a hacer un vídeo corto sobre el proceso de creación de la colección, no sobre los acontecimientos dramáticos, sino sobre el aspecto técnico. Cómo trabajaron con los tejidos, experimentaron con los tintes, consiguieron los efectos adecuados. Vamos a mostrar los entresijos del proceso creativo, explicó. Eso siempre intriga al público. Prescott aceptó, pero con una condición: nada de entrevistas. Solo el proceso de trabajo, solo los detalles de la creación. El vídeo resultó casi meditativo. Los suaves movimientos de las manos trabajando con la tela, el juego de la luz sobre los cristales, la transformación de líneas sencillas en patrones complejos. Las principales publicaciones de moda se interesaron por la insólita campaña publicitaria. Los periodistas pedían entrevistas, los fotógrafos ofrecían sesiones exclusivas. Prescott respondió a todos de la misma manera, todas las preguntas después del desfile. Se crea un aura de misterio, comentó un redactor de una revista. Es arriesgado. A veces merece la pena arriesgarse, respondió ella. Una semana antes de la exposición, colocaron una serie de vallas publicitarias en la ciudad, grandes fotografías con un texto mínimo, solo los detalles de los vestidos y la fecha del desfile. Impresiones en blanco y negro en las que los estampados de tinta resultaban especialmente llamativos. Daisy organizó un preestreno privado para clientas selectas, sin fotos, sin redes sociales, solo impresiones personales. Los rumores no se hicieron esperar. Se hablaba de técnicas de teñido revolucionarias, de efectos de luz increíbles, de vestidos que cambiaban de color al moverse. Después del preestreno, una clienta dijo: «Hay una especie de magia en estos vestidos, es como si contaran una historia». Prescott escuchó estas respuestas con una leve sonrisa. Ojalá supieran exactamente qué historia cuenta cada vestido, pero eso seguiría siendo un misterio, al menos por ahora. El día antes de que se anunciara oficialmente la colección, recibió un mensaje de Beatrice, un breve comentario bajo uno de los posts promocionales. Interesante forma de afrontar los problemas. Prescott borró el comentario sin responder. Que pensara lo que quisiera. La última noche antes del lanzamiento de la campaña publicitaria, Prescott se quedó hasta tarde en el salón.
Los vestidos estaban listos para ser transportados al lugar del desfile. Los miró fijamente, recordando todo el viaje desde la destrucción hasta el renacimiento. Cada uno de ellos contaba ahora una historia de transformación, de fuerza y belleza nacida del caos. «Las cosas cambiarán mañana», dijo Daisy mientras recogía los últimos papeles. «Ya han cambiado», respondió Prescott, apagando las luces. «Ahora dejemos que el mundo lo vea». La reacción de Beatrice a la campaña publicitaria de Metamorfosis no se hizo esperar. En su blog, publicó un largo post sobre la pseudo-innovación en la moda nupcial, con algunas indirectas bastante transparentes sobre la nueva colección de Prescott leídas entre líneas. Algunos diseñadores están dispuestos a convertir incluso sus propios fracasos en una estratagema de marketing, escribió Beatrice. Pero, ¿merece la pena hacer pasar defectos aleatorios por intenciones artísticas? Daisy puso copias impresas de los comentarios bajo el post en el escritorio de Prescott. Los seguidores de Beatrice discutieron activamente la insinuación, tratando de adivinar a quién se refería. «Podríamos presentar una denuncia por difamación», sugirió Daisy. «Tenemos pruebas». «No», Prescott negó con la cabeza. «No nos rebajaremos a un conflicto directo». En su lugar, pidió a Theo que preparara una descripción detallada del proceso técnico de creación de la colección. Hicieron una serie de vídeos cortos que mostraban con detalle el trabajo de los tejidos, las técnicas únicas de teñido y el proceso de creación de los estampados. Que la gente viera por sí misma el verdadero trabajo que hay detrás, explicó su decisión. Beatrice respondió con un nuevo post, esta vez sobre la verdadera creatividad y la verdadera innovación. Publicó fotos de una exposición reciente en París, en la que se utilizaron técnicas inusuales de teñido de telas. Pero Prescott estaba preparada. Al día siguiente, apareció en Internet un vídeo del taller de Theo. Imágenes fascinantes de salpicaduras de tinta que se convertían en intrincados dibujos, de cristales que captaban la luz para crear efectos únicos. Sin una sola palabra, solo música y el proceso de creación. El vídeo se hizo viral. Los blogueros de moda se hicieron eco y las publicaciones profesionales se interesaron por él. Beatrice intentó criticar los aspectos técnicos, pero sus comentarios se perdieron en la avalancha de críticas favorables. «Mira esto», Daisy mostró las estadísticas de visionado. «La gente vuelve a ver el vídeo una y otra vez. Están hipnotizados por el proceso en sí». Beatrice cambió de táctica. Ahora aludía a los problemas personales del creador de la colección, tratando de desviar la atención del proceso creativo hacia el drama entre bastidores. Pero Prescott se mantuvo firme. Nada de comentarios sobre su vida personal, solo sobre su trabajo. «Sabe», dijo un periodista durante una entrevista, «su silencio intriga al público más que cualquier detalle escandaloso». Beatrice no se rindió. Empezó a publicar fotos antiguas del salón tomadas durante sus visitas, acompañándolas de comentarios ambiguos. Pero cada una de sus publicaciones no hacía más que avivar el interés por el próximo espectáculo. «Se está arrinconando», observó Daisy. «La gente empieza a darse cuenta de su obsesión». De hecho, los comentarios a las publicaciones de Beatrice cuestionaban cada vez más las razones de tanta atención a una marca. Algunos suscriptores expresaron abiertamente su perplejidad ante sus persistentes críticas. Prescott siguió en su línea. Cada día, en las cuentas de redes sociales del salón, surgían nuevos detalles de la colección, primeros planos de los estampados, el juego de la luz sobre los tejidos, el proceso de elaboración de los acabados, sin dramatismos ni insinuaciones, solo la belleza de la transformación. Una semana antes del desfile, Beatrice publicó un post en el que insinuaba directamente la historia de la colección. No mencionaba nombres, pero el contexto era obvio. Ese post se convirtió en su error. Los lectores empezaron a acusarla de ser poco profesional
y vengativa. «Mira los comentarios», le mostró Daisy a Prescott en la pantalla de su teléfono. «La gente escribe que parece envidiosa y mezquina». Prescott miró los comentarios y sonrió. A veces la mejor respuesta es la falta de ella. Al final de la semana, la clasificación del blog de Beatrice había descendido notablemente. Los anunciantes empezaron a cuestionar su ética laboral, y el interés por Metamorfosis no hacía más que crecer. «¿Sabes?», dijo Theo, mirando las últimas publicaciones. «Nos ha dado mejor publicidad de la que podríamos haber conseguido por nuestra cuenta». Prescott asintió complacido. Beatrice había estado tan absorta en tratar de desprestigiar la colección que se había perdido lo principal. Cada una de sus publicaciones solo añadía profundidad e intriga a la historia. La antigua mansión elegida para el espectáculo se había transformado hasta quedar irreconocible. Enormes espejos colocados en distintos ángulos creaban la ilusión de un espacio infinito. Prescott controló personalmente la iluminación. Cada rayo debía caer perfectamente sobre los vestidos, acentuando el juego de luces sobre los dibujos de tinta. Entre bastidores, el ajetreo habitual. Los maquilladores crearon imágenes futuristas en los rostros de las modelos, reflejos plateados en los pómulos, flechas gráficas metálicas y sombras brillantes. Los peinados también eran inusuales, complejos diseños geométricos con elementos metálicos. «Increíble», exhaló una de las modelos al verse por primera vez con el vestido Constelación de Casiopea. En efecto, las vetas de tinta de la tela se plegaban a semejanza de un mapa estelar, y los cristales, dispuestos en un patrón especial, brillaban como verdaderas estrellas. La sala se fue llenando de invitados. Prescott reconoció caras, editoras de revistas de moda, diseñadores famosos, miembros de la alta sociedad. Todos habían venido a ver la colección de la que se había hablado en las últimas semanas. Las luces de la sala se atenúan lentamente. La música comenzó a sonar, una composición especial en la que se entremezclaban motivos espaciales y elementos clásicos. La primera modelo subió a la pasarela con el vestido Fénix, el más oscuro y espectacular. El tejido de tinta parecía absorber la luz, pero los cristales destellaban con cada movimiento, creando un efecto de cielo estrellado. Se oyeron suspiros de admiración. Los fotógrafos, olvidando su moderación profesional, dispararon sin parar. El vestido era realmente mágico. Cada giro de la modelo abría nuevas facetas del diseño. El siguiente fue el vestido Foggy Dawn, de seda rosa suave con vetas de tinta que creaban el efecto de la niebla matinal. El encaje estratégicamente colocado a lo largo de las líneas del patrón añadía volumen y profundidad. La modelo parecía flotar en una nube de niebla. Northern Lights causó auténtico furor. La tinta de la falda a capas creaba el efecto de un fenómeno natural, y los cristales dispuestos en un patrón especial añadían un brillo mágico. El vestido parecía vivo, cambiando con cada movimiento. Cada salida iba acompañada de una nueva oleada de deleite, profundidad marina, cielo borrascoso, vía láctea. Cada vestido contaba su propia historia, cada uno hipnotizaba con patrones únicos. «Esto es una revolución», susurró alguien en primera fila. «Parecen obras de arte». La salida final de todas las modelos arrancó aplausos. Los vestidos en conjunto crearon una imagen impresionante. De la oscuridad profunda a la luz suave, de las siluetas sencillas a los diseños elaborados. Parecían brillar desde dentro a la luz de una iluminación especialmente afinada. Tras el espectáculo, los invitados rodearon a Prescott. Todos querían conocer el secreto de la colección. Todos estaban interesados en hacer pedidos. La editora de una importante revista de bodas ya estaba planeando una sesión para la portada. La famosa actriz insistió en crear un vestido a medida para su boda. «Nunca he visto nada igual», dijo una invitada. «No son solo vestidos de novia, es auténtico arte».
Daisy apenas tuvo tiempo de anotar los contactos de quienes deseaban hacer un pedido. La lista crecía por momentos. Las novias querían estos vestidos. Las socialites se interesaban por las opciones de noche. En las redes sociales ya se hablaba del desfile como el acontecimiento del año. Las fotos y los vídeos se difundieron a una velocidad increíble. El hashtag Metamorfosis se convirtió en trending mundial. «Habéis creado algo más que una colección», dijo Theo mientras observaba la reacción del público. «Has creado una nueva tendencia en la moda». Prescott miró sus vestidos brillando bajo los focos. Cada uno empezó como una historia de destrucción, pero se convirtió en una historia de belleza y renacimiento. Y a juzgar por la reacción del público, esa historia no había hecho más que empezar. Tras el desfile, los periódicos se llenaron de titulares. Una revolución en la moda nupcial. El arte de la transformación. Una nueva era del diseño. Los críticos de moda escribieron sobre la audacia del concepto, sobre la perfección técnica de la ejecución, sobre el efecto mágico que producían los vestidos. Y al final de la velada, una joven, una de las futuras novias, se dirigió a Prescott. «Al ver estos vestidos, me he dado cuenta de una cosa. La belleza puede nacer de cualquier cosa, incluso de la oscuridad». El post apareció en el blog de Beatrice 3 días después del desfile. En un largo y emotivo texto, detallaba cómo roció los vestidos con tinta, cómo Reed lo filmó y cómo planeaban destruir la reputación de Prescott. Beatrice esperaba claramente un escándalo, pero la reacción le sorprendió por completo. «¿Estás diciendo que Prescott Ellington convirtió un acto de vandalismo en una obra de arte?» El primer comentario bajo el post marcó el tono del resto de la discusión. Por la tarde, las principales publicaciones de moda se habían hecho eco de la noticia, pero no de la forma que Beatrice esperaba. «El fénix de la moda nupcial», titulaba una prestigiosa revista. «Cómo un drama personal se convirtió en un triunfo del genio del diseño». Daisy trajo a Prescott una selección de artículos. Críticos de moda, diseñadores, editores, todos hablaban no del escándalo, sino del increíble poder de la visión creativa para convertir el desastre en éxito. «Cualquiera puede destruir la belleza», escribió un destacado columnista de moda, «pero solo un verdadero artista puede crearla a partir de las ruinas». Uno a uno, los anunciantes rompieron los contratos con el blog de Beatrice. Sus propios suscriptores expresaron desconcierto y frustración. ¿Cómo se puede admirar a alguien que se enorgullece del vandalismo? Este comentario cosechó miles de likes. Y entonces apareció un vídeo. Alguien de la empresa de inversiones de Reed filtró una grabación de una reunión corporativa en la que él se jactaba ante sus colegas de su participación en darle una lección a su estirada esposa. Fue la gota que colmó el vaso. «Señor Ellington, el Consejo de Administración desea reunirse con usted», fue el mensaje que recibió Reed a la mañana siguiente. «Las empresas de inversión son muy sensibles a los riesgos para la reputación». Beatrice intentó salvar el día publicando excusas y explicaciones, pero cada uno de sus mensajes no hacía sino empeorar la situación, sobre todo después de que resurgieran sus antiguos posts con consejos a las novias sobre estilo impecable y altos estándares. «Increíble», dijo Theo al ver las noticias. «Querían destruir tu reputación y acabaron arruinando sus carreras». Prescott recibió docenas de ofertas de casas de moda y revistas de moda. Todos querían una entrevista, una sesión de fotos, una colección exclusiva. La historia de cómo la diseñadora convirtió un acto vandálico en una obra de arte fascinó a la industria de la moda. «Hay algo de justicia poética en ello», comentó Daisy. «Querían avergonzarte y te convirtieron en leyenda». Una semana después, Reed se vio obligado a dimitir. Los bancos de inversión no perdonan los escándalos públicos. Beatrice cerró su blog después de que su último anunciante cancelara su contrato, y el Salón Celestial Brides recibía cada vez más pedidos.
Las novias no solo querían vestidos bonitos, querían vestidos con una historia, vestidos que simbolizaran la transformación y el poder del espíritu creativo. Cuando leí tu historia, me di cuenta de que esto era exactamente lo que necesitaba para mi boda. Un vestido que habla de la belleza que triunfa sobre la destrucción. Prescott sonrió en silencio, ajustando los pliegues de su vestido. No guardaba rencor a Beatrice y Reed. Sus propias acciones habían sido su castigo más severo. Y ella solo estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, crear belleza. Tenemos un nuevo pedido. Daisy puso una carpeta sobre la mesa. Un conocido museo de arte contemporáneo quiere comprar uno de los vestidos de la colección para exponerlo permanentemente. Prescott abrió la carpeta. En la primera página había una fotografía del vestido Fénix, el mismo con el que había empezado todo. Ahora iba a ser una pieza de museo, un símbolo de cómo el arte podía nacer de cualquier circunstancia. Tras la exposición pública de Beatrice y el despido de Reed, la historia dio un giro inesperado. El editor de una conocida revista de moda sugirió a Prescott que escribiera un libro, no solo sobre la creación de la colección Metamorfosis, sino sobre la filosofía de la transformación en la moda. No sería una autobiografía, explicó. Más bien, una mirada profesional sobre cómo una crisis puede ser fuente de inspiración. Theo también ha tenido su ración de fama. Sus experimentos con tejidos y tintes han despertado el interés de las principales casas de moda. Le invitaron a dar una serie de clases magistrales en una prestigiosa escuela de diseño. ¿Te imaginas?, le dijo a Prescott. Quieren que enseñe a los alumnos a trabajar con materiales imprevisibles, como si pudieras enseñar a crear aleatoriedad. Daisy ha estado muy ocupada organizando una exposición en el Museo de Arte Moderno. Además del Phoenix, el museo estaba interesado en el proceso de creación de la colección. Querían incluir bocetos, muestras de telas y fotografías de las distintas fases del trabajo. La propia Prescott se encontró inesperadamente en el centro de atención de la comunidad académica. Un profesor de psicología de una prestigiosa universidad se puso en contacto con ella para hablarle de su investigación sobre enfoques creativos de la gestión de crisis. Tu caso es único, le explicó. No te has limitado a manejar la situación. Has creado un nuevo concepto artístico. En el sector de las bodas se había iniciado un auténtico boom de experimentación textural. Los diseñadores intentaron crear efectos inusuales en los tejidos, pero nadie fue capaz de replicar la magia de los patrones de tinta de Metamorfosis. ¿Sabes cuál es su error?, dice Theo mirando las fotos de las nuevas colecciones. Intentan replicar el resultado sin entender la esencia. Nuestros vestidos son especiales no por la técnica de coloración, sino por la historia que hay detrás. Una mañana, Prescott recibió una carta inesperada. Un conocido compositor había escrito una pieza musical inspirada en la historia de la creación de Metamorfosis. La tituló Sinfonía de Tinta y quería interpretarla en la inauguración de una exposición en el museo. El salón también estaba cambiando. Ahora las clientas no solo pedían un vestido bonito, sino un vestido con historia. Querían que sus vestidos de novia tuvieran un significado especial. «Quiero que mi vestido tenga que ver con la superación», dijo una novia, como sus patrones de tinta. Prescott empezó a trabajar en una nueva colección. Ahora buscaba deliberadamente técnicas y materiales inusuales, experimentando con texturas y colores. Pero lo más importante era que cada vestido contuviera una historia de transformación. El impacto de la historia en el propio negocio de las bodas fue inesperado. Las novias se volvieron más abiertas a soluciones poco convencionales, dispuestas a arriesgarse con el diseño y el color. El clásico vestido blanco dejó de ser la única opción correcta. «Es curioso», comentó Daisy. «Beatrice quería destrozarnos en la cara la moda nupcial tradicional y acabó ayudando a cambiarla».
Las galerías de arte empezaron a presentar exposiciones sobre el tema de la transformación de la moda. Los fotógrafos crearon series enteras de obras que exploraban la interacción de las manchas claras y oscuras en las telas. Un día, Prescott recibió una carta de una joven artista que estaba trabajando en una serie de cuadros inspirados en la metamorfosis. Utilizaba tinta y acuarela, creando efectos sobre el lienzo que parecían dibujos sobre vestidos. «Tu historia me enseñó a ver la belleza en la imperfección», escribió. «Ahora, cuando accidentalmente derramo pintura sobre el lienzo, no vuelvo a empezar. Miro el dibujo que he conseguido y trabajo con él». Pero la consecuencia más inesperada fue el impacto que la historia tuvo en las propias personas. La gente solía acudir al salón para algo más que vestidos. Compartían sus propias historias de superación, contaban cómo el ejemplo de Prescott les había ayudado a ver sus propios problemas de una forma nueva. Daisy dijo una vez: «Ya no somos solo un salón nupcial, nos hemos convertido en algo más, un símbolo de cómo se puede convertir la destrucción en arte». Prescott se dio cuenta de que nunca podría volver a su antiguo trabajo. La historia de Ink Dresses había cambiado algo más que su negocio. Había cambiado su visión de la creatividad, de la vida, de sí misma. Reed vació su despacho en la empresa de inversiones. 15 años de trabajo cabían en una caja de cartón. Fotos, premios, baratijas memorables. Intentó no pensar en lo rápido que se había hundido su carrera, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los últimos meses. Todo había empezado la noche en que conoció a Beatrice en una recepción benéfica. Era brillante, enérgica, admiraba su trabajo y, lo más importante, le dedicaba toda su atención. No como Prescott, siempre ocupada con su salón. Después de aquel encuentro, empezaron a verse con regularidad, primero aparentemente para hablar de una posible colaboración y luego simplemente por diversión. Beatrice sabía escuchar. Asentía con simpatía cuando él se quejaba de la frialdad de su mujer, de su inacabable ajetreo, de la forma en que convertía su matrimonio en una sociedad comercial. Ahora, mirando hacia atrás, Reed se daba cuenta de que Beatrice había trazado metódicamente su plan. Había estado apareciendo en el Salón Prescott, escribiendo sobre él en su blog, convirtiéndose en parte de sus vidas. Y él estaba tan consumido por su resentimiento que no se dio cuenta de la manipulación. La idea de arruinar la colección era realmente de Beatrice. Al principio Reed se había negado. Le había parecido demasiado cruel, pero ella sabía cómo persuadir. Piensa en lo que ella siente por estos vestidos, como si fueran sus hijos, que sienta lo que es tener algo que amas destruido ante tus ojos. Mientras Prescott trabajaba para salvar la colección, la observaba desde lejos. Vio cómo acudía al taller de Theo, cómo pasaba allí largas horas, cómo se transformaban poco a poco los vestidos arruinados. Pero en lugar de remordimiento solo sintió una irritación apagada. Incluso su venganza, ella consiguió convertirla en éxito. Después del triunfal espectáculo Metamorfosis, todo fue cuesta abajo. Beatrice, irritada por el éxito de Prescott, publicó aquel desafortunado post. No lo consultó con él, no le advirtió. Simplemente vertió su ira en la red. Y entonces el video de la fiesta corporativa salió a la luz. La caja estaba casi llena cuando la secretaria entró en el despacho. «Señor Ellington, hay una carta para usted del departamento jurídico». Reed sabía que contenía papeles de despido. La empresa no podía permitirse mantener a un socio gerente que manchaba la reputación del bufete. Mientras doblaba los papeles, en su teléfono sonó un mensaje de Beatrice. «Tenemos que hablar». Borró el mensaje sin leerlo. Después de que estallara el escándalo, Beatrice intentó ponerse en contacto con él varias veces, pero él ignoró todos los intentos. Arruinó su carrera, su reputación, su vida, ¿y todo para qué? Para conseguir visitas en su blog. Los papeles del divorcio llegaron a través del abogado de Prescott.
seco, líneas oficiales, sin emoción, solo hechos y cifras. No exigía nada más allá de lo legalmente debido, incluso renunciaba a parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Al ver su firma en la última página, Reed pensó en el Prescott que una vez había amado, apasionado, creativo, decidido. ¿Cuándo había empezado a ver esas cualidades como defectos? ¿Cuándo había dejado que el resentimiento eclipsara todo lo bueno que había entre ellos? En su despacho vacío, sacó el teléfono y abrió el vídeo de aquella mañana en la peluquería. Solía mostrar las imágenes a sus colegas, orgulloso de su baggy-out. Ahora solo veía la mezquindad de sus actos. En la pantalla, Beatrice derramaba tinta sobre su vestido y él lo filmaba en silencio, pensando que estaba arruinando la vida de su mujer. Y al final, solo arruinó la suya. Por último, guardó la foto de su boda en una caja. Prescott sonrió a la cámara, feliz y hermosa. Luego prometió amarla y apoyarla. ¿Dónde y cuándo se habían torcido las cosas? Al salir del edificio de la empresa, Reid se dio cuenta de que no se trataba del ajetreo de Prescott ni de su pasión por el trabajo. Se trataba de su propia incapacidad para aceptar su éxito, su envidia mezquina de sus logros, su deseo de controlar y poseer. Fuera lloviznaba. Reid puso la caja en el asiento trasero del coche y echó un último vistazo al edificio donde había pasado tantos años. Había un vacío por delante, sin trabajo, sin mujer, sin perspectivas, y solo podía culparse a sí mismo. Exactamente un año después, Prescott se disponía a abrir un nuevo salón en Milán. Metamorfosis conquistó el mundo de la alta costura. Ahora cada colección incluía vestidos con patrones únicos, creados mediante una tecnología especial desarrollada junto a Theo. Contempló el espacio de la futura boutique, luminoso, amplio, con enormes ventanales y espejos antiguos. Daisy, ahora directora de desarrollo de Celestial Brides, supervisaba la disposición de los equipos y la colocación de los vestidos. París ya se pregunta cuándo abriremos allí. Daisy repasaba el correo en su tableta, y el Museo de Arte Moderno se ofrece a hacer una exposición itinerante, llevar metamorfosis por las principales capitales del mundo. Prescott asintió, sin dejar de considerar la sala. No había buscado una expansión tan masiva, pero era como si el éxito de la propia colección la impulsara. Celestial Brides ya no era solo un salón nupcial, sino un creador de tendencias en moda nupcial. Tío llamó, comentó Daisy despreocupadamente. Dijo que quería enseñarte algo especial cuando volvieras. En el transcurso de ese año, ella y Theo se habían convertido en algo más que simples socios. El trabajo constante juntos, la experimentación con telas y tintes, las largas discusiones sobre nuevas ideas, todo ello los había acercado imperceptiblemente. Pero era como si ambos temieran alterar el equilibrio establecido. Al regresar a su ciudad natal una semana después, Prescott fue directamente al taller de Theo. Él la recibió desacostumbradamente ansioso. «Cierra los ojos», le pidió, llevándola al otro extremo del taller. «Llevo 3 meses trabajando en esto». Cuando abrió los ojos no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba viendo. El maniquí llevaba un vestido distinto a todos los que habían creado hasta entonces. La seda blanca parecía brillar desde dentro y sutiles dibujos fluían por la tela. No eran rayas de tinta, sino un brillo nuevo y escurridizo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Recuerdas el efecto aleatorio cuando trabajas con cristales? He desarrollado esa idea. El vestido reacciona a la luz. Los dibujos aparecen y desaparecen, creando el efecto de un tejido vivo. Prescott tocó con cuidado el material. La seda era increíblemente suave y los dibujos parecían moverse bajo sus dedos. ¿Quieres probártelo?, preguntó Theo en voz baja. Ella le miró sorprendida. ¿Por qué? Es un vestido de novia. Exacto. La miró directamente a los ojos. Lo diseñé para ti, para nosotros. Se hizo el silencio en el taller.
Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la ciudad al otro lado de las ventanas. «¿Sabes?», continuó Theo, «nos hemos esforzado tanto en convertir las manchas oscuras en obras de arte. Quizá ha llegado el momento de crear algo luminoso, algo nuevo». Prescott miró de un lado a otro el vestido y luego a Theo. Recordó todos aquellos momentos del último año, cómo él había apoyado sus ideas, cómo se había alegrado con cada éxito, cómo había pasado noches en vela experimentando con nuevas técnicas. «¿Estás segura?», preguntó al fin. «Es un gran paso». «Nunca he estado más seguro», sonrió. «Además, tienes el mejor salón nupcial del mundo. Sería raro buscar un vestido en otro sitio». Ella rió, sintiendo que la tensión de los últimos años por fin se desvanecía. Quizá a veces había que atravesar la oscuridad para aprender a apreciar la luz. «¿Sabes?», dijo ella, pasando la mano por la tela brillante. «Y esto sí que es un nuevo tono de blanco, ¿verdad? ¿Eso es un sí?». En lugar de responder, se acercó al perchero. «Hay cosas que no necesitan palabras». El sol poniente se reflejaba en las amplias ventanas del taller, y el vestido parecía absorber su luz, creando un halo resplandeciente a su alrededor. Comenzaba una nueva historia, esta vez no sobre la superación de la oscuridad,